Bendiciones, saludamos a todos los que están en sintonía en cualquier lugar del mundo, desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Les habla su hermano y amigo el pastor Miguel López. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta mañana, amén. Vamos a hablar un tema importante sobre liberación y guerra espiritual, amén. Primero que nada, yo debo decirle a todos ustedes que deben recordar que el que nace una vez, acuérdense de esto, el que nace una vez morirá dos veces, pero el que nace dos veces morirá una vez. ¿Ok? ¿Cómo es eso, amado hermano? Explíquenos. El que nace una vez muere dos veces. Muere físicamente la primera, y la segunda muerte es la espiritual, que dice la Biblia, que está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, esta es la muerte segunda, fue lanzado al lago que hay. Entonces el que nace una vez muere dos veces, pero el que nace dos veces, ojo con esto, el que nace dos veces morirá una sola vez. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, mire, yo nací primero del pacto que tuvo mi mamá, pero luego nací del Espíritu Santo de Dios. Dos veces he nacido, por lo tanto moriré una vez, y es la muerte física, porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Así que una sola vez para nosotros los que hemos nacido dos veces, y los que nacieron una vez morirán dos veces. Así que pídele a Dios, ruégale al Señor para que te ayude a nacer de nuevo, como lo dijo Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 5: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Ok, vamos a hablar entonces de liberación. Yo les voy a decir algo y usted se le debe de grabar esto en la memoria. Preste atención claramente, abra su corazón, abra su oído espiritual, escuche, porque hay mucha gente engañada, pero por cantidades, hermano, por cantidades. ¿Ok? Escúcheme bien, la Biblia dice en Oseas 4:6, dice Dios: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y hay bastante gente, pueblo de Dios, que está siendo destruido por falta de conocimiento, sino que creen toda locura que inventan la gente, y ellos lo llevan a su corazón y lo hacen vida en su vida, y después viven frustrado, atormentado, evangélicos pasando trabajo, y después dice que esa es la voluntad de Dios. Mentira, esa es la voluntad del diablo. Escúcheme bien, vamos a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Si no está en la Biblia, no existe. Si no está en la Biblia, no me creas, ni le creas a nadie. La Biblia dice en primera de Pedro 4:11: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. ¿Ok? No conforme a tradiciones, no conforme a cultura, no conforme a religión, ni mucho menos a doctrinas de hombres, gente que inventa loquera y otros se la creen y la predican, la inventan y la predican. Predica Biblia. Primero que nada, escúchame bien. La Biblia es clara que es imposible que un cristiano verdadero sea poseído por un demonio. Eso es imposible. Hermano, pero yo vi a un hermano en una iglesia que tiene como 10 años y le estaban orando y se endemonió. Bueno, ese no es un cristiano verdadero, me vas a perdonar. Él es un creyente que tenía 10 años en una iglesia, pero no tenía el Espíritu Santo. Porque si tiene el Espíritu Santo, jamás, imposible que una persona que tenga el Espíritu Santo, un cristiano verdadero, un cristiano genuino, nacido de nuevo, venga a endemoniarse. Eso es falso, para que se lo vayan aprendiendo de memoria. ¿Ok? Hay cristianos culturales o sociales que no tienen al Espíritu Santo. Los católicos, tú le preguntas: ¿tú eres? Yo soy cristiano, pero ahí hay Espíritu Santo. Igualito también hay católicos, igualitos dentro de las iglesias evangélicas, ¿ok? Que tienen años, tienen Biblia bajo el brazo, levantan la mano y adoran a Dios.
Dios, ofrendan, diezman, colaboran en la iglesia. Pero déjame decirte que si ese cristiano le oran y se endemonian, ese hombre no tenía el Espíritu Santo de Dios. Y vamos por la palabra. Yo no sé de dónde sacan algunos que dicen conocer la materia de la liberación y de la guerra espiritual, porque así pasa, para darle un pañito de agua que no, varón, ese demonio que estaba hablando por ese hermano no estaba dentro de él. ¿Cómo es eso, chico? ¿Cómo es eso? No, él no estaba dentro, ese está afuera. ¿Ves? Pero hablaba por él. Dame Biblia y explícame eso. Por la palabra, explícamelo, pero por la Biblia. Y te creo, así como un niño chiquito. Si está hablando por tu boca es porque ese demonio está dentro de ti. Y si está dentro de ti es porque tú no tienes el Espíritu Santo. Perdóname, por la palabra te lo digo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero es que ese hermano tiene varios años en la iglesia y se ha ganado bastante almas para Cristo. Y Dios reparte su palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tú predicas, hasta las piedras predican y la gente se convierte. Así que vamos a hablar de Biblia y de guerra espiritual y de liberación. Juan capítulo 8 verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te liberta, eres ¿qué? Libre, mi hermano. Tú eres libre si eres liberado por Jesucristo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Señor Jesucristo está en mí, porque Él es el Espíritu, ¿quién es el Señor? El Señor es Jesucristo. Dice Filipenses 2:11 que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y aquí dice, segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17, que el Señor es el Espíritu. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Espíritu Santo. Y si el Señor es el Espíritu, dice que donde está el Espíritu del Señor, Jesucristo vive en mí. Mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si Jesucristo vive en mí, allí hay libertad. Amén. ¿Ok? Si el Espíritu de Dios está en usted, hay libertad. Aleluya. Ahí no puede haber ningún demonio. Entonces, ¿cómo me vas a venir tú a mí? Mire, yo fui un día a orar por un pastor que iba a fundar una iglesia. Y entonces, yo lo conocí a él hace muchos años, que él iba a la iglesia donde yo asistía. Pero yo no sabía que era pastor. Un tiempo después, cada quien cogió por su lado, no lo vi más. Pero un día él me llama para que ore por él para fundar su iglesia. Y yo fui con mi esposa y llevé a mi suegra, que estaba de visita. Suegra, ven, acompáñame, que voy a orar por un hombre que es pastor y va a fundar su iglesia, él con su esposo y sus hijos, ya tiene su liderazgo y su cosa allá. Vamos. Y yo fui. Cuando llego allá, que voy a orar por el hombre, vamos a orar. Primero los líderes de la iglesia, vamos a orar por los líderes de la iglesia. Cuando veo a los líderes de la iglesia se endemonian. Y yo, ay Dios mío, bueno, Dios los va a liberar. Fueron libres. Voy a orar por el pastor. Empiezo a orar por el Padre en el nombre de Jesús. Aquí está tu siervo, Señor, delante de tu presencia. Cuando oro así, de repente ese hombre se transforma y me empieza a hacer golpe en el pecho. Que casi que guayca, me decía. Y yo, santo, ¿qué es esto? Hermano, ese hombre estuvo mucho tiempo dentro de la iglesia, pero ahí no hay Espíritu Santo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que un cristiano genuino, verdadero, se va a endemoniar o va a estar poseído por un demonio? Jamás. Eso no existe en la Biblia. Eso es mentira doctrinal del diablo. ¿Sabes cómo se llama eso? Doctrina de demonio, que se lo meten a la gente y la gente se lo cree, se lo traga. No, hermano, pero tú lo pones y a veces hablan por la gente. Y después tú sabes lo que dicen algunos predicadores. No, lo que pasa es que no estaba dentro del hermano, él está hablando desde afuera. Háblame Biblia y te creo. De otra forma no. La Biblia dice primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que nadie piense más de lo que está escrito. Así que no invente. Si no está escrito, no invente, porque estás predicando otro evangelio. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 1 versículo 8, el apóstol Pablo dijo: si alguien viene a predicar otro evangelio que no sea el que nosotros, o sea ellos, los apóstoles, que está en la Biblia, os han enseñado, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito. Entonces no hagas tú
¿me entiendes? Del evangelio, una maldición, tanto para ti o para los que te escuchan. Predica la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito. Dice la palabra de Dios que debemos conformarnos a las sanas escrituras, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy inventando nada para tratar de tapar el sol con un dedo para que la gente se sienta bien. Dice la verdad, mi hermano, usted tiene que arrepentirse de corazón, porque usted está en la iglesia, pero la iglesia no está en usted. Usted va a un culto, pero déjeme decirte que la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y son igualitas. Y Jesús dijo, pero no os toca a vosotros arrancar a la cizaña, sino que yo en mi tiempo, dijo el Señor Jesús, enviaré a los segadores, que son los ángeles que me envían, para que recojan el trigo y lo lleven al granero, y a la cizaña la recojan y la quemen. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Entonces eso es bíblico lo que te estoy diciendo. Ay, hermano, pero es que yo veo al hermano fulano que anda con una corbata y un paltó y carga la Biblia y él habla igualito que todos nosotros y nos dice donde me ve, Dios te bendiga, varón. Y cuando dice Dios te bendiga, lo dice tan dulce, pastor, que uno siente la paz de Dios. Mire, vamos a la Biblia y más nada, vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dirá la verdad. Amén. Para eso está el Espíritu Santo de Dios, que es el que debemos desear con amor. Amén. Para que Él haga morada en nuestros corazones. Amén. La Biblia entonces aclara que si Cristo a través del Espíritu Santo ha venido a hacer morada en el creyente, es imposible que los demonios cohabiten con el Señor Jesús en un mismo cuerpo. Eso es imposible, mi hermano. ¿Me entiendes? O eres chicho o eres limonada. Te lo vamos a decir a los criollos. O eres chicho o eres limonada. Aquí te lo dice claro. Es imposible que el Espíritu Santo, Jesucristo, quien hace morada en mi cuerpo, en tu cuerpo del creyente, cohabite con un demonio. Perdóname. Ay, hermano, y entonces, si te ha pasado algo, si tú vas a la iglesia y oran por ti, el demonio, hermanito, no te sientas mal, Dios te va a liberar, pero que los que enseñan liberación, que te expliquen claramente que ahí no hay Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo está trabajando, está limpiando el vaso para él posesionarse. Amén. Para ser poseído por el Espíritu Santo y no por el diablo ni por ningún demonio. Así que debemos seguir aprendiendo. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 dice: no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con la tiniebla? Aquí te lo dice el Señor Jesús. El Espíritu Santo, la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor mismo. Amén, que es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. ¿Ok? Entonces, si el Espíritu Santo me dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, Cristo es la luz del mundo y vive dentro de ti si tú eres un creyente genuino. Entonces aquí no hay ninguna tiniebla, no me venga usted con esto. Sí, hermano, yo tengo a los dos, usted tienes carne, usted no tiene demonio. Si eres un creyente genuino, tienes al Espíritu Santo y estás lleno de carne, pero no tienes demonio porque no puede cohabitar con la Biblia. Ahora dime tú dónde dice que los dos están juntos. Dime que son compadres el diablo y Jesucristo y que andan compinchados. Eso es mentira, eso lo inventó alguien y se lo cree la iglesia. Por falta de conocimiento es que el pueblo de Dios es destruido, y lo dice Oseas capítulo 4 verso 6. Amén. Y Dios claramente dice que Dios habita en nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 6 verso 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Amén. Y que tenéis, que es de Dios y no es vuestro. El Espíritu Santo vive ¿dónde? ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo? ¿Dónde vive Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? Hermano, tu cuerpo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que vive Dios ahí? Que tu cuerpo es templo. Donde vive Jesús, donde vive el Espíritu Santo, donde vive Dios. Y me vas a decir también vive Changó, vive Ecuador. Por favor, hermano, no. Aprende Biblia para que no te engañen. Si deja a alguien endemoniado en tu congregación, ese hermano no tiene Espíritu Santo. Así de sencillo. Y si me quieres decir lo contrario, dímelo, pero por la Biblia. No porque es que yo vi a un hermano. Yo también te estoy diciendo que yo he visto pastores endemoniados.
Ese no tiene el Espíritu Santo, se llama pastor, se hizo llamar pastor, y eso no es extraño. La Biblia dice claramente que los ministros de Satanás se visten de ministros de justicia. No venga con cuento. Entonces, aprendamos, ¿sí? Porque ya es tiempo que maduremos, es tiempo que crezcamos, es tiempo que la iglesia salga de la ignorancia y salga de las mentiras. Lo han utilizado, las iglesias han utilizado muchos pseudopastores y apóstoles y bromas que inventan para nada más quitarle real a la gente, hermano, para tener una vida. No hay real en Venezuela. Se fueron del país diciendo que Dios le dijo que salieran de Venezuela. Mentiroso, que sabe que aquí no puede seguir manipulando a la gente, diciéndole que veo carros ahorita, veo llaves de carro, veo casas ahora mismo, basta ahora. Eso ahora no lo pueden hacer, por eso es que se van. Yo conozco unos que han cerrado las iglesias porque no era pastor, hermano. El que es pastor va a pelear hasta lo último, va a morir con las botas puestas y va a aguantar lo que sea con su gente, sean 2 o sean 3, va a guerrear hasta lo último, ¿ok? No importa que no tenga la iglesia iglesia más grande del mundo. Eso es parte de la mala suerte. Si Dios te llamó, aunque sea pastorear una oveja, Jesucristo, que es Dios, dice que Él deja las 99 y a una le da valor, va por una a buscarla. Así que nosotros como hombres de Dios, que somos simplemente colaboradores con Cristo, también tenemos que luchar, así sea por una. Amén, amén, amén. Entonces mire, la Biblia es clara cuando dice 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si yo me uní con el Señor Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo y mi espíritu son uno. Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Espíritu Santo, dicen algunos. El Espíritu Santo es Jesucristo. Escuche bien, Gálatas, capítulo 4, por la palabra te lo digo, por la palabra. Todo lo que tengo que hablar te lo estoy diciendo por la Biblia. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: por cuanto soy hijo, si tú eres hijo de Dios, dice la Biblia, por cuanto soy hijo, Dios el Padre envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús. ¿Cómo se llama entonces el Espíritu de su Hijo que Dios envió a tu corazón? ¿Cómo se llama? La tercera persona de la Trinidad. Esa es una mentira del diablo que inventaron y tú te la has creído. Falsa doctrina de demonios, y muchos se la creen. En mí vive Jesucristo. No sé quién vive en usted, pero en mí vive Jesucristo, no sé quién vive en ti. Y si Jesucristo vive en mí, la Biblia es clara cuando dice, pero el que se une al Señor, ¿quién es el Señor? Filipenses 2:11 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces yo me uní a Jesucristo, porque dice la Biblia que el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Así que si el Espíritu de Jesucristo está en ti, no me vengas tú con cuento que la anima sola y que Atahualpa, el santo niño de Atocha, el Igual, todos esos bichos están en ti. Eso es mentira, hermano, eso es mentira. Si ellos están en ti, porque no está Jesucristo. Así es sencillo, por la palabra. Amén. Amén. Por la palabra. Entonces, un cristiano sí puede ser tentado, porque el Señor Jesús mismo fue tentado. Un cristiano puede ser tentado, ¿sí? Mateo 4:1 dice: entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Ok? Sí puede ser tentado. Entonces la tentación del diablo es externa. Escuche bien. Mientras que la posesión del diablo es interna. La tentación es externa. Y la posesión es interna. El diablo te puede hablar desde afuera y tentarte, pero si el diablo habla por tu boca, usted está poseído y ahí no hay Espíritu Santo. ¿Vive? ¿Estamos claros en eso? Entonces la tentación es externa, porque Jesucristo fue tentado por el diablo de una manera espiritual. Entonces la tentación del diablo es externa, mientras que la posesión del diablo es interna. Jesús enseñó claramente que los impíos, escuche bien, los impíos podrían ser liberados, pero que su postrer estado vendría a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque vendrían 7 espíritus inmundos peores a poseer a la persona.
Mateo 12, 43 al 45. Y mucha gente agarra en este versículo diciendo que son los evangélicos. Si tienen el Espíritu Santo, olvídese, hermano, que usted no puede ser poseído por el diablo y no van a venir. Sí, porque si te apartas, ahí no había Espíritu Santo. Esto está hablando de los impíos que no tienen Espíritu Santo y que fueron a una iglesia y fueron liberados, pero no tenían el Espíritu Santo. Mire lo que dice Mateo 12, 43. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada. Ahí no hay Espíritu Santo, está desocupada, está barrida y adornada. ¿Sí? Adornadita. La consigue con un flu y una Biblia bajo el brazo. Cuando viene el demonio que salió, ay, mira, la casa está sola, vacía, y no hay Espíritu Santo. Pero él va a la iglesia. Está hablando de impíos aquí, escúcheme bien. Un impío que fue a la iglesia, pero no se convirtió. Escuchen que son dos cosas distintas. La cizaña que está en la iglesia, pues, se no están convertidos. Escuchen bien. Dice: volveré a mi casa de donde salí, cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y mira cómo Jesucristo lo recalca aquí. Dice: así también acontecerá a esta mala generación. Mala generación. Ojo, habla de hombres impíos que fueron liberados. Por eso que a mí me buscan a veces: pastor, para que nos ayude, que ahí hay una señora que está endemoniada y hemos tratado de sacarle el demonio y no sale. Y yo le pregunto: ¿y qué estaban haciendo? Bueno, usted sabe, estábamos trabajando, estábamos haciendo un trabajo de espiritismo. ¿Ve? Y entonces estábamos hablando con María Leonza, y entonces se metió un demonio. Yo le explico claramente, le digo: mira, yo voy y le ordeno, porque la Biblia dice estas señales, Marcos 16, 17, te lo hablo por la palabra, y eso es a todo aquel que es creyente. Dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, echarán fuera demonios. Entonces, si yo voy, yo le digo: sal demonio, vete. Pero lo que pasa es que ese sigue practicando brujería, y la Biblia se va a cumplir. Van a venir 7 peores, y el postrer estado de aquella persona va a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué le hice? ¿Un favor? O le dice: o fue peor el remedio que la enfermedad. Si tú eres un cristiano y eres un hombre de Dios y eres responsable, tú primero tienes que llamar a esa gente y explicarle claramente que deben de aceptar a Jesús como su Salvador y seguir y apartarse de lo malo, porque si no le va a ir peor que lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oye, hermano, por responsabilidad, no, vamos para allá, echarlo fuera. ¡Fuera, Satanás! ¡Fuera! Para que la gente lo vea ahí. Mira, es un hombre de Dios. No, hermano, no haga eso. Eso usted lo que está haciendo es un daño. Llame a esa familia, reúnalo, hable con ellos y explíquele que dejen de estar haciendo brujería y que se arrepientan y que vuelvan a Cristo, porque si no va a ser peor lo que les viene. Entonces tenemos que tener un poquito de madurez y de responsabilidad para ayudar a la gente verdaderamente como es. Amén. Ok, entonces estamos claros que puede ser tentado, ok, una persona, pero la lucha interna de todo creyente es contra la naturaleza del pecado. ¿Ok? Jesús, dice la Biblia, que ya quebró y sigue quebrando en ti las obras del diablo. ¿Ok? Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice: para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Así que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. Eso lo dice Romanos capítulo 8, verso 26. Lo que necesitamos nosotros es arrepentirnos de corazón. Le voy a explicar. ¿Cómo sabemos nosotros si un pensamiento inmoral que viene a nuestra mente, o herético, que nació dentro de la propia mente humana, es de origen satánico o de origen humano? ¿Cómo sabemos nosotros? Miren, entendiendo primero que Satanás no puede ingresar a una mente redimida,
Si tú tienes la mente de Cristo, Satanás no puede entrar en tu mente, y no me diga lo contrario. Y si me vas a decir lo contrario, dímelo por la palabra. Hermano, y el apóstol Pedro, cuando estaba ya que Dios Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Ya le voy a explicar eso, para que usted aprenda lo que es verdaderamente liberación y guerra espiritual, y no se confunda. ¿Usted me quiere decir que el apóstol Pedro estaba poseído por el diablo cuando Jesús le dijo eso? Te equivocado. Bastante gente enseña eso. Sí, estaba poseído por el diablo el apóstol Pedro. ¿Estás loco? Si usted dice eso, usted no conoce Biblia. La palabra Satanás significa adversario. Y los judíos, ¿ok? Los judíos en ese tiempo practicaban y utilizaban mucho esa palabra. Es como cuando yo le digo a ti, tú me dices a mí: regálame esos $100. ¿Estás loco? Si tú lo escribes y en el futuro, viste, el hermano Miguel dijo a Elías que estaba loco. Él no está loco. No está loco, ¿verdad? No. Pero eso es una frase que se utiliza mucho coloquialmente en nuestro tiempo. Los judíos, cuando le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, le está diciendo: quítate de aquí, adversario. No está hablando del espíritu del príncipe de las tinieblas que estaba dentro de Pedro. No, escúcheme esto, no, y te lo voy a explicar por la palabra. Vamos allá, vamos a seguir estudiando. Escúcheme bien. Si nosotros entendemos bien que Satanás no puede ingresar a una mente redimida, una mente que ya ha sido transformada, lavada, una mente de Cristo, una persona que tiene el Espíritu Santo y tiene la mente de Cristo, ¿verdad? La sola presencia del Espíritu Santo en nosotros expulsaría al mismo diablo o al mismo demonio antes del intento. Escuche bien, entendiendo que el diablo tampoco te puede colocar pensamientos por telepatía. Eso es mentira. Escucha, hermano, el diablo lanza dardos de fuego. Y la gente piensa, cuando leen la Biblia, porque tú veas que tenemos que aprender, piensan que el diablo te lanza un dardo, así como nosotros, así encendido, y viene el dardo y te pega así telepáticamente, y tú piensas cosas malas. Mentira. Nada más que si eso fuese así, el Espíritu Santo en la mente de Cristo, es más, Dios Todopoderoso, no dejaría que ese dardo, si eso fuese así, se me acercara. Jamás. Aquí está la mente de ¿quién? De Cristo. ¿Quién vive aquí? Dios. ¿Quién es Dios? ¿El medio poderoso o el todopoderoso? Escúcheme bien, Él me cuida como las gallinas, dice la Biblia, a los pollitos. Dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, vayamos entendiendo un poquito de Biblia. Escúcheme bien. Un pensamiento requiere de un control mental. Y esto es imposible en una mente donde también habita la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escúcheme bien, el diablo solo puede colocar por medio de la tentación, ¿ok?, y de sus mentiras, que la mente de usted y la mente mía produzca sus propios malos pensamientos, y así lograr que el creyente se ponga de parte del diablo. Me explico. Si yo veo una mujer desnuda, esa es una tentación externa, ¿cierto o falso? Y más si me llama gordito, ven acá, me asusto. Es una tentación externa. Pero ¿qué produce los pensamientos del diablo? No. Lo produce mi propia mente, porque cuando la veo me morboseo. Y si tú te morboseas es porque tu mente está sucia. Así que no le eches toda la culpa al diablo. No soy abogado del diablo tampoco, ¿ok? Pero te voy a decir una cosa: el diablo debe estar en un rinconcito por allá escondido llorando. Todo lo que hacen los evangélicos me echan la culpa a mí todo. Y es así, todos los evangélicos, es el diablo, eso es del diablo, eso es, tú tienes responsabilidad en eso. A mí una vez un día me dijo un varón que estaba en el centro de rehabilitación: pastor, el diablo es el que tiene la culpa de todo, todos esos pensamientos malos que me... Si entonces yo me muero, el que tiene que ir para el infierno es el diablo, no yo sí. Ponte a creer, tú eres responsable, porque si no Dios mandará de verdad nada más al diablo y no a la gente. No fuera el castigo eterno la gente, sino el diablo, porque el diablo es el malo. No, el diablo te puede tentar
desde afuera, te tienta desde afuera, no desde adentro, porque no está dentro de ti. Ahora, ¿qué es lo que produce si tú vienes a una mujer desnuda? ¿Qué es lo que te produce? O si viste un dinero mal puesto, no, el diablo me lanzó un dardo de fuego. No, mentira. Telepáticamente el diablo no puede producir ese pensamiento. Ese pensamiento sucio, cochino, ladrón, asqueroso, está en ti, dentro de ti, y cohabita contigo. Escúchame bien. Dice claramente la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es concupiscencia? De su propio pensamiento, dice, es atraído y es seducido. Verso 15 dice, entonces la concupiscencia, es decir, pensamiento maligno que está en tu corazón y en tu mente, después de haber concedido, da a luz el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23. Dice que siendo consumado da a luz, ¿qué? La muerte. ¿Estamos claros? Entonces, ¿quién fue que el diablo? El diablo no, el diablo te tienta desde afuera. Te puso el poco de dólares ahí tentándote. Mira, pastor, lo vamos a lavar. ¿Qué vamos a lavar? Yo tengo una lavadora y dice ropa. No, es dólares. Estás loco. ¿Ves? Te tienta desde afuera. Ahora, ¿qué es lo que haces tú con tu mente? Oye, platica, la cosa está dura, la cosa está fea. ¿Quién es entonces? Es el diablo. Eres tú, chico. Eres tú, de tu propio pensamiento. Lo dice la Biblia. No me vengas tú porque fue el diablo, hermano. El diablo ese pensamiento salió de ti, de tu corazón, según las Escrituras. No, hermano, no, la Escritura será el corazón de los demás, pero el mío no. El mío es el diablo que me echa a bromear. Déjate esa cosa. Usted tiene un corazón podrido, usted tiene que clamar a Dios, usted tiene que ayunar, y usted tiene que leer más la Biblia para ir limpiándose. Amén. Para irnos limpiando cada día más, porque nadie escapa de esta realidad, ni que seas santo pastor, seas lo que sea evangelista, sea lo que sea, no te interesa lo que tú seas, tú eres humano y tienes carne. Amén. La Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿es el diablo el culpable de que tú hayas sido tentado y hayas caído en pecado? No. Él te tentó desde afuera, pero tú fuiste el que con tus pensamientos decidiste y tu mal corazón. Miren, ¿ustedes saben una cosa? Les voy a explicar algo. Cuando la Biblia nos enseña en Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Dice, ¿quién lo conocerá? Ni usted conoce su propio corazón, hermano. Usted a veces piensa y actúa de una manera. El mismo Pablo Apóstol decía que habiendo sido heraldo, no vaya a ser descalificado. Y Jesucristo nos dice a nosotros que mire que el que esté firme no caiga. Yo estoy predicando la palabra, pero yo le pido a Dios que me cuide, porque yo sé que soy carne. De repente ahorita soy pastor y estoy predicando, pero tú no sabes si mañana Dios me guarde, de repente eres marihuanero otra vez. No, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero dependemos de Cristo, porque yo no confío en mí. La Biblia dice, cuídate de ti mismo. Yo no creo en mí. Yo le dije a un hermano, yo no creo en los evangélicos. Ay, usted no es evangélico. Sí, yo no creo ni en evangélico, ni en pastor, ni en nadie. Yo creo en Jesucristo, porque yo dependo de Jesucristo. Le clamo a Jesucristo todos los días que me sostenga duro, que me agarre y que no me deje caer en la tentación, como la oración del Padre Nuestro que Él mismo nos dejó. No me deje caer en tentación, líbrame del mal. Yo les digo que me libre, yo no me libro, porque el querer hacer el bien, dice Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante, está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. A veces queremos hacer una cosa y hacemos otra, porque tenemos carne todos. Entonces la culpa no es del diablo, y no es que esté defendiendo el diablo en esta mañana, ni que sea abogado del diablo, pero es que es verdad, tenga su propia responsabilidad de ese cuento. Usted no es guerrero de Cristo. Si usted ministra liberación, usted debe saber todas estas cosas, no todo. Mire, la carne, dice la Biblia, que se crucifica la carne, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. La carne se crucifica y a los demonios se expulsan en el nombre de Jesús. Jesucristo lo dijo en Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios se echan fuera y la carne se crucifica. Pero si yo sé que un hermano en la iglesia es carnal, que hay bastante, yo no le puedo echar fuera el demonio, porque no tiene demonio, lo que tiene es carne.
Lo que tengo que enseñarle que Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día a día y sígame. ¿Ves? Tienes que negarte, tienes ganas de hacer algo, no, tienes que negarte, porque eso no le gusta a Jesús. Crucifica tu carne. Los que son de Cristo crucifican la carne y sus deseos, ¿ok? Pero el diablo se expulsa. Si tú eres un guerrero de Cristo, no todo el mundo te ha endemoniado. Como no todo el mundo tiene carne, tú tienes que saber discernir. Por eso tienes un espíritu de discernimiento, tienes un don de discernimiento de espíritu que te lo dio el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, entonces puedes saber si es carne. Todos cometemos errores. Cuando yo estaba nuevecito en el centro de rehabilitación, yo tenía el centro de rehabilitación de mujeres, y a veces veía a las mujeres con la cara así amargada. Y tú sabes que yo no sabía, yo las agarraba en el nombre de Jesús, suéltala. Y no había demonios. ¿Sabes lo que tenía? La regla, la menstruación, el tiempo de su cuestión natural que le da a las mujeres. Y estaban malhumoradas con un dolor de cabeza, y llegaba yo como que será diablo. Hay que aprender, hay que madurar. Después uno va madurando, va creciendo, y luego uno va. Amén. Porque no es malo. La Biblia dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que la mañana es perfecta. O sea que nosotros vamos aprendiendo y vamos desaprendiendo cosas malas que hemos aprendido. Así que entonces dice claramente la Biblia que el corazón del hombre es malo. Mire, Jesucristo nos enseña, para que vea esto, escúcheme bien. Jesucristo dijo en Mateo 15, 19, dice: porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿De dónde salen? Jesucristo lo dijo: del diablo. ¿Dijo del diablo? No. ¿Dijo de dónde? Del corazón del hombre. Hermano, el hermano cayó en fornicación, es culpa del diablo. No es culpa de ningún diablo, mi hermano. Arrepiéntete, que ese eres tú. Jesús me lo enseña. Yo no sé si a ti te enseñaron en la doctrina católica esta que le enseñan a todos los evangélicos, a la mayoría que le meten doctrina católica, de que es el diablo. Cayó en fornicación, el diablo es malo. El diablo es malo. Jesucristo dijo que yo no es ningún diablo. Jesucristo dijo claramente, para que te lo aprendas de memoria, escuche bien: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia. ¿De dónde salen entonces? Del corazón. Así que no me venga con cuentos que es el diablo, ¿ok? Yo estoy metiendo con el diablo. Deja que este diablo quieto. Repréndale nada más cuando lo veas por ahí, que tienen que fastidiarlo. Pero recuerda, revísate tú, analízate. Revísate tú qué es lo que está pasando con tu vida, para que tú veas que eres tú. Hay que revisarse, mi hermano querido. Amén. Mire, Jesús nunca dijo que los malos pensamientos surgían del diablo. ¿Ven? Atribuir los malos pensamientos a Satanás es ignorancia bíblica. Una persona que le atribuye los malos pensamientos al diablo es un ignorante de la Biblia. Porque claramente está en la Biblia que de dónde surgen los malos pensamientos: de Satanás. Pero bastante gente lo hace, bastante. ¿Sabes por qué? Porque han sido mal enseñados. Eso se llama doctrinas de demonio. El diablo los tiene locos porque no leen la Biblia y no la estudian de corazón a detenerse para saber si es verdad lo que estamos predicando. Yo estoy enseñando esto. Habrán un poco de gente endemoniada y retorcida que va a decir que esto es mentira, pero no está peleando conmigo, sino con la palabra. Que se corte solo con esa espada que está bien amolada, que es la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo otra cosa, yo estoy hablando conforme a la Biblia. Amén. Conforme a la Biblia. Entonces, primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que el pecado en nosotros, ¿dónde? En nuestra carne, hermano. Amén. Así que no necesitamos hacer falsas guerras espirituales, sino arrepentirnos. Yo me la paso hablando con unos hermanos que me dicen que cuando van a orar y entonces le llegan a la mente cosas de que maldiga a Dios, que maldiga a Jesucristo. Y yo, cuando lo escuché hablando así, sí, hermano, el diablo me pone esos pensamientos. Los pensamientos sucios están en tu corazón, viejo. Le dije, revísate. ¿Cómo va a estar mi corazón si yo soy cristiano y tengo 15 años yendo a la iglesia? No, puedes ir a la iglesia las veces que te dé la gana. Pero déjame decirte que si tú
actúas y piensas de esta manera, ¿quieres que te diga algo? Eso viene de tu propio corazón sucio y cochino. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que te lave, que te limpie, que te regenere. Amén. Y sea sincero. Bueno, Señor, hay cosas. ¿Quién no tiene cosas que tiene que decirle a Dios? Todos tenemos cosas que tenemos que decirle a Dios. El hecho de que yo esté aquí hablando y como pastor y enseñando no quiere decir que yo soy perfecto. Simplemente estoy aquí porque Dios me permite estar aquí. Dice la Biblia que nadie toma esta honra para sí mismo, sino aquel que es llamado por Dios. Entonces Dios me puso como pastor, eso no lo busqué yo. Eso me lo regaló Dios. Y yo tengo que obedecerle simplemente. Y Él me da la sabiduría, Él me da la revelación a través de las oraciones, a través de la lectura de la Biblia y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Amén, amén. Así que las falsas guerras espirituales, sino que tenemos que arrepentirnos. Arrepiéntete, eres chismoso, ese es el diablo, no, no es ningún diablo, el chismoso es usted. Arrepiéntese, que Dios dice claramente, ok, ¿de dónde vienen los pleitos? La lengua y todo, de su propio corazón. Varón, yo no quería, varón, pero no sé qué, el diablo, o no sé si fue Dios, no, eso es usted. Usted, revísate y deja el chisme. Porque el problema lo tienes tú, arrepiéntete. No, hermano, vamos a hacer guerra espiritual, ¿por qué? Porque me vienen unos pensamientos, bueno, carnales. No tienes que hacer guerra espiritual nada, arrepiéntete. Humíllate ante Dios, habla con Él y dile que te ayude. Porque esos malos pensamientos proceden de tu corazón, no del diablo, así que no pierdas tiempo. Yo no voy a nadie, vamos a unirnos, hermano, porque vamos a orar. Vamos a hacer guerra espiritual, varón. ¿Por qué? No sé, varón, porque hay unos pensamientos que el diablo anda lanzando dardo a lo loco, carga una caja de dardo. El diablo carga una caja de dardo y anda lanzando dardo a lo loco. Parece que pasó por la iglesia donde yo me congrego, porque todos los hermanos tienen la cabeza llena de dardo y andan diciendo disparate. Bueno, díganle a esa gente de esa congregación que se arrepientan, porque esos malos pensamientos no son ningunos dardos del diablo, sino que son pensamientos malos que están en su corazón. Vuelvo y le repito, eso también lo llama la Biblia dardo. Sí, pero no son telepáticos que vienen de afuera, sino que ya están adentro. Esas son obras del diablo. ¿Qué vino Jesucristo a hacer? A deshacer ¿qué? Las obras. Jesucristo está en nosotros y está deshaciendo. Ya tenemos menos obras. Yo tengo menos obras que antes. Ya no bebo aguardiente, ya no fumo cigarro, ni marihuana, ni perico, ni nada de eso. Ni peleo con nadie, ni robo a nadie, ni mato a nadie, ni tengo 3 mujeres, ni ando en mujeres, ni nada. Significa que Jesús ha venido, y así como ha venido haciendo un milagro grande en nuestros corazones, bueno, vamos a decirle, Señor, también me queda todavía chisme, todavía le doy a la cigüeña, no puedo ver nada, que no, todo el tiempo estoy diciendo que ven acá. Cuando escucho un chisme, lo primero que hacen algunos evangélicos es acá, te voy a contar algo de la hermana fulana, pero es para que ore. Mentiroso, tienes ganas de chismear, di la verdad. A ti nadie te está pidiendo oración por eso, tienes ganas de chismear y quieres informarle al otro y buscas hipócritamente o religiosamente diciendo que te lo voy a contar, pero es para que ores, ¿viste? La hermana fulana está saliendo con fulano, pero es para que ores, no para nada. Y es para buscar otra acá, para que ores. Que la hermana fulana está saliendo con el hermano fulano, es para que ore, oíste, no es para más nada. Chismoso, chismosa es lo que tú eres. Arrepiéntete, que eso no es culpa del diablo, eso es culpa suya. Amén. Me perdonan si estoy siendo un poquito duro, pero es bonito, así es bueno ser duro, porque si soy muy cariñoso, Jesucristo no era cariñoso sin ese aspecto. A la verdad hay que decirle, y la verdad a veces corta para los dos lados, porque yo estoy aquí parado todo cortado. La Biblia dice que la palabra de Dios es espada de dos filos. Y a veces usted está cortado, pero yo también. No se crea que yo soy perfecto, yo no soy ningún perfecto. Simplemente que, bueno, Dios me puso a predicar. Amén. ¿Vive? Ok, entonces Satanás solo te podrá tentar desde afuera, a los creyentes redimidos, ¿ok? Para motivar sus propios deseos a través de los pensamientos que están en el hombre, ¿ok? Eso es guerra espiritual, pero interna en un creyente verdadero. Todos tenemos guerra espiritual, pero interna, ya es un problema en nosotros. Ahora, si una persona inventa nuevas doctrinas, ¿ves? Y las defiende, escuche bien, una persona que inventa nuevas doctrinas y las defiende y las propaga. Cuando te hablo de nuevas doctrinas, no te estoy diciendo que la inventó la semana pasada, puede tener 500 años, pero no son bíblicas. Por lo menos la doctrina católica es antibíblica. Es antibíblica. Tiene unas medios verdades, igual que los cañaditos, estos que llaman sana doctrina, que tú lo ves con un rolo de palto y una corbata y una Biblia para el brazo. Esos son católicos religiosos al extremo.
y se visten de una manera y se hacen súper santos para engañar a la gente. Esos son diabólicos, escuche bien, esos son diabólicos. Escúcheme bien, se lo voy a explicar por la palabra. Yo estoy hablando por la Biblia. Mire bien, esa persona, escúcheme bien, si una persona inventa una nueva doctrina que no es la que está en la Biblia y la defiende y las propaga, esa persona debe ser reconocida como un impío movido por el padre de mentiras, por el mismo diablo. Gálatas 1:8 dice claramente: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Escuche bien, y aquí existe una mezcla. Aquí la persona que promueve una falsa doctrina tiene una mezcla de posesión diabólica y de rebelión humana. Son dos cosas que están ahí mezcladitas. ¿Okay? Y la persona solo podrá ser liberada con la verdad del evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Libre. Cuando tú conoces la verdad. Pero cuando tú conoces la mentira, tú estás poseído por una doctrina satánica, ¿ok? Declarada y predicada. ¿Tú sabes quiénes son más responsables? Nosotros, los que no estamos al frente predicando. Los pastores de cualquier iglesia te predican una falsa doctrina, eres responsable. Y ese es más satanista que los pobres hermanos que van a la iglesia a buscar la verdad de Dios y consiguen como un hombre enseñando puras falsedades satánicas, que es lo que va a llevar a la gente al infierno. Escúcheme bien, le voy a explicar esto. ¿Por qué, hermano, te dice eso tan duro? Mire, ningún cristiano genuino nacido de nuevo puede ser poseído por el diablo, ni tampoco puede el diablo tener el control mental de un redimido o nacido de nuevo, ya que para esto se requiere una posesión. ¿Ok? Y eso es imposible en un cristiano genuino nacido de nuevo. Ahora, ¿qué es lo que existe en la guerra espiritual? Una guerra de doctrina. Escúcheme bien, ojo, si puede el diablo agarrar a un cristiano e influenciarlo por doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice, escuche bien, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Quiénes son los que promueven las doctrinas de demonios? Sectas cristianas, religiones y culturas, bajo liderazgo, escúchame bien, de maestros impíos. Maestros impíos. Eso, escúchame bien, te lo voy a explicar claramente aquí por la palabra. Pelea con Cristo si quieres y pelea contra su palabra, pero yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Yo le estaba hablando ayer a una persona y le dije, la Trinidad o la triunidad o el Dios trino o el Dios triuno o las tres distintas divinas personas que son diferentes pero iguales, mira la cantinflada, que son separadas pero unidas, que son coeternas, pero que el Hijo murió, pero son coiguales, pero son independientes, pero son una misma sustancia. Mire, búscame eso en la Biblia. ¿Dónde dice la palabra Trinidad? Una sola vez que esté en la Biblia. Esos pastores o esos pseudo o falsos apóstoles, falsos profetas que andan enseñando esta loquera, doctrina de demonios. Eso lo inventó Satanás. Satanás, ¿a través de qué? De la Iglesia Católica, en el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, donde declararon, para poder pelear contra los judíos que creen en un solo Dios, en el único Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, en el que yo también creo, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo. Yo no creo en una Trinidad. ¿Dónde dice la Biblia la palabra Trinidad? Así textualmente, no aparece, esa palabra no existe en la Biblia. Trinidad. Pero en la Biblia sí dice que Dios es uno. Si es uno, pero en tres.
¿Dónde dice la Biblia que Dios es un tres en uno? Búscamelo, pero así, 1 Pedro 4:11, si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué están utilizando esta gente? Doctrinas de demonio. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 9, que hubo una batalla en el cielo, una guerra. Satanás y sus ángeles luchaban contra Miguel y sus ángeles, y no se dio lugar para ellos en el cielo, y fueron enviados a la tierra la serpiente antigua, el gran dragón que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cómo lo engaña? A través de doctrina. Él no puede poseerte, pero como no se puede meter dentro de ti, porque en ti vive el Espíritu Santo, utiliza a falsos ministros. Escúchame bien, esto no es raro, hermano. La Biblia dice claramente, mire, en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15 dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ves? Por eso te dice aquí: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves esos hombres que te vienen, yo no importa que cargue pastor, no me interesa que cargue corbata, ni que cargue Biblia, solamente lo escucho. La Biblia dice, Jesús dijo, ¿cómo yo puedo diferenciar a un cristiano genuino de uno mentiroso? Jesús dijo, por sus frutos lo conoceré. Y cuando yo lo escucho hablarme de la Santísima Trinidad, yo le digo, usted, compañero, está predicando doctrina satánica, diabólica, herética, que lleva a la gente a la perdición, y tienes responsabilidad. Seas pastor, seas anciano, ahora te llama como te dé la gana, usted es responsable, y usted es un disfraz del diablo. A lo mejor no lo eres voluntariamente, porque a lo mejor tú no decidiste pactar con el diablo, pero el diablo te está trabajando desde hace mucho tiempo y te está utilizando para tú entonces inyectarle a través de una falsa enseñanza, una doctrina de demonio a la gente. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es Trinidad? Yo le dije, hermano, para ser salvo tienes que bautizarte. Mentira, la Biblia no dice que el bautismo salva. Y yo le dije, la Biblia dice que el bautismo no salva. Claro que no salva. Yo le dije, mira lo que dijo Jesucristo. Ven acá, le dije a un varón. Acá lo que dice Jesucristo. Marcos 16:16. Jesucristo resucitado le da la gran comisión a los apóstoles para su iglesia, la que nació en la gracia. Le dice, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, punto número 1, y fuere bautizado, será salvo. Lo dijo Jesús. Ahora dime tú, le dije a mi hermanito, dime tú dónde dice que el bautismo no salva. Yo te estoy diciendo que el bautismo salva porque Jesucristo lo dijo. Y 1 Pedro 3:21 dice, este bautismo ahora nos salva. Yo le dije, ahora dame tú un versículo que diga que nos salva. Y el hermano que se fue reírse y me dijo, quítale la S. Hermano, tenga seriedad y sea responsable, porque no son cualquier cosa, son seres humanos a los que Dios te puso a predicar. Y la Biblia dice, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Así que donde me dice la Biblia que Dios es Trinidad, ese invento lo viene arrastrando todas las iglesias desde el catolicismo. ¿Ok? Pero cuando tú lo descubres, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que Dios es uno solo y único. ¿Ok? 1 Corintios 4:6, nadie piense más de lo que está escrito. La Biblia no me habla a mí de que Dios es tres en uno, ni que es Trinidad. Hermano, entiende. No. Hábleme por la Biblia y no por su imaginación. Mira lo que dice Génesis 1:26, hagamos. Cuando Dios dijo hagamos, hablaba con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo. Mentira, ahí no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Déjense esa mentira, eso lo está inventando usted, se lo está imaginando usted. Y eso es diabólico, eso se llama doctrina de demonio, y esa sale por la boca de algunos ministros de Satanás. Escúchenme bien, lo llama la Biblia, no yo. ¿Ok? Porque yo no le tengo miedo. Mira, a mí me viene un satanista y me dice, ven acá, pastor, préndele un velo negro a Satanás para que te cambie la suerte. Yo lo que hago es reírme, eso no me va. Pero entonces me llega todo entero vestido de blanco. Yo tengo muchos amigos enteros, Dios los bendiga, y les predico la palabra, les hablo con respeto. Pero si ellos me dicen, préndale un balón rojo a Changó para que la... No. ¿Sabe quién es peligroso? A quien yo sí me tengo miedo, un evangélico con una Biblia bajo el brazo y con un paltón bien bonito, hasta buena colonia, y se me acerca. Esos son peligrosos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo no tengo un don de discernimiento de espíritu, me embroma, me dice, hermano, son tres.
Son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Hijo. Y estos tres son uno. ¿Cómo tú dices que es uno si en el cielo son tres? Le digo, usted no sabe. O si sabe, eres malo y estás enseñando a la gente mal. Porque la Biblia dice que solamente hay un Dios, el Padre. El Padre es Dios, no hay otro. Un solo Dios, el Padre. El Hijo es el Verbo que vino a la tierra, el Verbo enviado por el Padre. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo era Dios, no otro Dios, no el segundo de la Trinidad, no era un Dios segundo, ¿ok? ¿Era qué? Dios, Dios, el único Dios. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Entonces ese Dios se manifestó en carne, dice la Biblia en Juan 1:14, dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El segundo de la Trinidad. Mentiroso. Jesucristo es Dios. Jesucristo no dijo en ninguna parte de la Biblia que él era el segundo de nada. Él dijo: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y soy el postrero. Amén. ¿Vive o no vive? Esto es la gloria de Dios. Amén. Entonces, claramente, alabado sea Cristo. Aleluya. Técnico. Aleluya. ¿Sí? Ok. Entonces estamos claros. ¿Dónde dice claramente Jesucristo que Él es segundo? De nada. Eso es un invento, hermano, del hombre. Y se lo han tragado muchas congregaciones. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Escucha lo que dijo. Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, porque tienen como doctrina mandamientos de hombre. Y eso que hay una doctrina satánica, que te lo estoy diciendo, lo inventó el mismo diablo y lo apoyaron los hombres. Lea su Biblia, siéntese a analizarla, siéntese a escudriñarla, y se dará cuenta que Jesucristo es Dios mismo, el único Dios. Jesucristo no es Dios Hijo. Jesucristo no es Dios Hijo. Dios se manifestó de tres formas distintas: como Padre en la creación, como Hijo en la redención, y como Espíritu Santo en la omnipresencia y regeneración de los hombres. Ahora vive, Jesús dijo en Mateo capítulo 28, versículo 20: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. ¿Cómo? Lo dijo cuando era un hombre. No podía estar de esa forma como hombre, sino que ahora vino como espíritu. Gálatas capítulo 4, versículo 4: por cuanto soy hijo, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesucristo. ¿Y qué espíritu tiene usted? Jesucristo. Pero no son tres personas distintas, divinas. Déjese de esa mentira. Es un solo Dios que se manifestó de diferentes formas. Mateo 1:23 dice que Jesucristo es Emmanuel. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos dioses hay? 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Y si Jesucristo es Dios, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo también. Amén. Entonces Jesucristo está claro y debemos predicar. Entonces, ¿de dónde entran las falsas doctrinas? Doctrinas del diablo. La predican ¿quiénes? Hombrecitos que andan con un rolo de flu bien bonito y una Biblia bajo el brazo. Eso sí, yo le tengo miedo. Gracias a Dios que tengo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio una palabra a mí desde hace muchos años, cuando yo estaba comenzando. ¿Sabe lo que dice? Mire, dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que el Espíritu Santo que está en mí, cuando tú me vienes y me dices que son tres distintas divinas personas que son coiguales, coeternos, déjese de eso. Yo creo en un solo Dios, uno solito, el único Dios verdadero, y tiene un nombre, se llama Jesucristo. La Biblia lo dice en Romanos capítulo 9, versículo 5. Amén. De quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios, no es el segundo de ninguna trinidad. Amén. Bueno, los dejo hasta aquí. Dios les bendiga. Nos vemos prontamente
y bendiciones para todos. Estudia bien, escudriña lo que te dije, escudriña que está grabado, busca y escudriña en el nombre de Jesús.